Pensemos en esto por un segundo. Una de las leyendas más, pero más famosas de la historia. Esa de una isla entera que desapareció bajo el mar. ¿Y si todo, absolutamente todo, viniera de una sola persona? Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en eso, en el increíble misterio de la Atlántida. Y es que mucho antes de que existieran las películas y los documentales, la idea de la Atlántida ya estaba ahí, capturando la imaginación de genios como Julio Verne. La idea de una civilización perdida, avanzada, bajo las olas, tiene un poder, un encanto que ha durado siglos. Para entender de dónde viene toda esta fascinación, tenemos que ir al origen de todo, a la única, y repito, la única fuente antigua que la menciona, los escritos del gran filósofo griego Platón. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque Platón no lo presentó como un simple mito, para nada. Él insistió en que era un relato histórico real, que se había transmitido de sacerdotes egipcios a un sabio ateniense. Y ojo, hablaba de algo que supuestamente pasó 9000 años antes de su época, una locura. Imaginen la escena que describe, un imperio insular gigantesco, una verdadera superpotencia naval que dominaba partes de Europa y África. Según Platón, solo la antigua y heroica Atenas pudo hacerles frente, justo antes de que la Atlántida, así de la nada, desapareciera para siempre. Pero la historia se pone todavía mejor, porque el origen de su increíble ciudad capital no es común y corriente, no. Está ligado directamente a los dioses, específicamente a Poseidón, el dios del mar. Se cuenta que Poseidón, para proteger a Clito, la mujer mortal de la que se enamoró, creó una serie de anillos concéntricos alternando tierra y agua. O sea, una metrópolis única, con un diseño increíble y, por supuesto, súper fortificada. Así que no era solo una fortaleza impenetrable, era un auténtico paraíso. Tenían una riqueza inmensa, una ingeniería avanzadísima para su tiempo y recursos naturales tan abundantes que, fíjense, hasta tenían manadas de elefantes en la isla. Pero, como en toda gran tragedia, el orgullo precede a la caída. Los atlantes, con todo ese poder, se volvieron corruptos, arrogantes. Y esto, claro, llamó la atención de Zeus, quien reunió a los dioses y decidió que era hora de impartir un poco de justicia divina. La historia de Platón, de hecho, quedó inconclusa. Pero eso no importó. Durante los siguientes 2000 años, la idea de la Atlántida iba a evolucionar de una manera, drástica. A ver, por siglos casi todos pensaban que era solo eso, una fábula con moraleja. Pero llegó 1883, y un congresista estadounidense llamado Ignatius Donnelly publicó un libro que lo cambió todo. Argumentó que la Atlántida era la cultura madre de todas las civilizaciones, y con eso, ¡boom!, se desató una fiebre mundial por encontrarla. Y esa obsesión desató una verdadera cacería mundial. Aparecieron docenas de teorías que ubicaban a la Atlántida en todos lados, desde el Atlántico hasta Sudamérica. De todas las teorías que andan por ahí, hay una que destaca. Es la que tiene más peso científico, la que conecta el mito de la Atlántida con una civilización muy real de la Edad del Bronce, los minoicos. Claro, a primera vista, los detalles no cuadran. Ni la fecha, que tiene una diferencia de miles de años, ni el lugar. Y esto es un gran problema para la teoría. Pero entonces, ¿por qué los expertos la siguen considerando? ¿Qué similitudes son tan fuertes como para pasar por alto estas diferencias? Y es aquí donde todo empieza a encajar. Ambas eran potencias navales avanzadas. Ambas sufrieron un final repentino, catastrófico. Es muy fácil imaginar cómo la historia de un desastre real pudo haber viajado de boca en boca a través del tiempo, magnificándose hasta convertirse en la increíble leyenda que Platón escuchó. Y la búsqueda no se detiene en el Mediterráneo, Las teorías han ubicado a la Atlántida por todo el mundo, desde una civilización misteriosa en el sur de España hasta unas formaciones geológicas muy curiosas en Bolivia e incluso supuestas ruinas submarinas en las Bahamas. Ahora, a pesar de toda esta búsqueda de todas estas teorías, el consenso abrumador entre historiadores y filósofos de hoy es bastante diferente. La clave para entender la visión académica actual no está en la historia de la Atlántida en sí, sino en otra idea de Platón, el concepto de la noble mentira. O sea, la idea de que un líder puede crear un mito, una historia, para enseñar una lección moral importante a la sociedad. Si lo vemos desde esa perspectiva, la Atlántida no era un lugar real, era más bien un experimento mental, una fábula con moraleja, creada por el mismísimo Platón para ilustrar sus ideas. Y la verdad es que la evidencia para apoyar esta idea es muy fuerte. Pensemos un poco.
Ningún otro texto antiguo la menciona. Cero. Las famosas fuentes egipcias nunca aparecieron. Y lo más revelador, la historia le sirve como anillo al dedo a Platón para su alegoría política. Es casi demasiado perfecta. Pero, sea real o no, hay algo innegable. La historia de la Atlántida ha tenido un impacto profundísimo en nuestra cultura. Su legado está por todas partes. En libros, en películas, en videojuegos. La Atlántida se ha convertido en el arquetipo del paraíso perdido, un símbolo de nuestra fascinación por los misterios y las grandes civilizaciones desaparecidas. Al final, esta pregunta nos lleva a la verdadera esencia del mito. Quizás la búsqueda de la Atlántida no se trata de encontrar un continente perdido bajo el mar, sino de algo que está dentro de nosotros, ese anhelo por el misterio, por las advertencias del pasado y por el eterno sueño de un paraíso que alguna vez fue y que quizás podría volver a ser.